Buenos días. Nino, muy buenos días. Muchísimas gracias por permitirme participar en este importante programa con tan distinguidos compañeros y colegas y amigos para tratar un tema que se ha venido presentando recurrentemente y que da la impresión de que cada día se agrava más. Y es una impresión no meramente subjetiva, sino con base en el incremento del número de vehículos, el crecimiento demográfico, el desquiciamiento del tejido económico y social del Valle de México, y un factor adicional que se viene presentando, que es el de la extracción indiscriminada del agua, de los recursos hídricos, que hacen que la ciudad la placa geológica del Valle de México se vaya desequilibrando, y entonces tenemos por un lado hundimientos, por otro lado se revientan las tuberías y generan, de repente aparecen con frecuencia noticias en los medios de comunicación de que un hoyo gigantesco en tal colonia y otro hoyo gigantesco y luego junto a un edificio, una calle, etcétera. Y eso cada vez va a ser más frecuente porque el manto freático también está teniendo un comportamiento digamos irregular a raíz de la construcción hace muchos años de las obras del metro, que encajonamos el agua y no dejamos. Por eso fue los efectos del temblor del 85 fueron terribles, ¿no? Porque no pudieron moverse las aguas subterráneas y entonces las placas estas tectónicas o geológicas se desquiciaron. Entonces, en conclusión, lo que quiero decir es que el problema de la vialidad, de la transportación y de la vida urbana y de los servicios se seguirá agravando porque no estamos tomando en cuenta todos los elementos. Si nada más lo estamos viendo desde el punto de vista vial y creemos que hacer un segundo pisito vamos a resolver algo, como acaba de decir el maestro Jorge Jiménez, en realidad lo estamos agravando. Esto tiene que verse ya, como se ha dicho 1000 veces aquí, de una manera integral, de una manera coordinada, no nada más desde el punto de vista técnico y científico, con la participación social y académica, sino entre los diferentes órdenes de gobierno. Mientras no hagamos eso, mientras el jefe de gobierno del Distrito Federal crea que debe hacer una vialidad por aquí, o un puente por allá, o un trébol más allá, y el gobierno del Estado de México haga lo suyo, y hagan pasos de una ida, y luego no concluyan una obra como las que hemos visto que inició López Obrador, ahí las dejan, como si fueran castigos políticos, ¿verdad? Y mientras la ciudadanía sigue padeciendo, la Ciudad de México puede llegar a quebrar por estos errores. Y cuando digo quebrar, me refiero a quebrar económicamente, como le sucedió a Nueva York y a otras ciudades. Las ciudades quiebran económicamente. Entonces, qué bueno que tú realizas este foro de frente a la opinión pública para que todos escuchen y puedan opinar acerca de cómo podemos precaver para que no suceda este fenómeno. También nos acompaña el día de hoy el arquitecto y urbanista José Francisco Reigadas, expresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Francisco, mucho gusto, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Nino. Mira, coincido mucho con lo que dice aquí Ramón Ojeda, en que este programa, que tiene una audiencia muy, muy importante, que gente que va en el coche, que gente que está en su casa escuchando lo que estamos padeciendo, y ha sido reiterativo y un común denominador permanente, que hemos tratado aquí el hecho de la falta de planeación adecuada de nuestra ciudad. Yo no coincido mucho con Jorge Jiménez Aljaraz en que las vialidades no van a resolver el problema. Yo creo que este segundo piso, tanto el norte como el sur y la supervía del poniente, son obras viales necesarias que están inclusive planeadas desde hace mucho tiempo y que van a funcionar. El problema es cómo se están llevando a cabo. No hay planeación, la gente que está al cargo de este asunto planea la mega obra y no se pone a pensar en los habitantes que viven en las salidas y en las entradas. Tenemos lamentablemente el ejemplo del señor López, que hizo el segundo piso del periférico, una imposición, pero que ahora desgraciadamente hay que continuarla. Se llama López, ¿no? No sé, Bueno, no sé por qué te sorprendes. Bueno, nadie hizo cara de cuat. Pensamos que te habías equivocado. A lo que voy es a lo siguiente.
Las salidas y entradas del periférico a Las Flores, Altavista, etcétera, son verdaderamente un padecimiento para los usuarios, y ahora estamos viendo que en las bajadas del segundo piso en la zona sur y en la zona norte también no se ha pensado en lo demás. Yo quiero decirte que la Supervía del Poniente, que esa ha sido muy controvertida, es una vialidad que está planeada desde los años 70, que es una comunicación de Huixquilucan hasta Picacho, y que nosotros demostramos en el Colegio de Arquitectos un estudio urbano en donde demostrábamos antes de los segundos pisos del periférico que se le quitaba el 30% del tránsito al periférico. ¿Por qué? Porque el periférico lo que necesita es vías alternas para desahogo. Si tú tienes un periférico y le pones un segundo piso, como lo puso el señor López, le duplicas la carga a las salidas y a las entradas. Y si le pones un tercer piso, le triplicas la carga, y si le pones un cuarto piso, se la cuadruplicas. Lo lógico era hacer vialidades alternas que pudieran quitarle tránsito, como fue el eje 5 Educación Poniente. Continua de la Universidad Iberoamericana. José Luis, mucho gusto y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Dino, por invitarme. Es un privilegio siempre estar aquí. Me parece muy importante el que se haga esta mesa redonda sobre el tema de la movilidad. Yo creo que el tema de la movilidad es hoy en día tan importante como el del agua, la seguridad, etc. Nada más el tomar en cuenta que la gente está pues invirtiendo 2 horas para transportarse de su casa al trabajo y 2 horas de regreso, media jornada de trabajo. Si tú multiplicas 4 horas por más de 5 millones de población económicamente activa, estamos hablando de más de 20 millones de horas desperdiciadas, más el costo monetario. Y que nos generan un estrés y una gran alteración. Con una grande cantidad de problemas de salud. Baja la eficiencia. Sí. Muchísimo, la productividad baja notablemente. Y ciertamente, además el costo monetario. En la Ciudad de México se están consumiendo 20 millones de litros de gasolina diarios, lo que eso implica. Entonces, si nos vamos a entender un poco la historia de este problema, vemos varias cosas. Una, la estructura vial tiene que estar muy ligada con la estructura del transporte, no pueden separarse. Y se han manejado de manera separada por muchos años. Y no ha habido una buena coordinación entre lo que es el Distrito Federal con la zona metropolitana del Estado de México y con las ciudades circunvecinas, hablando ya de la megalópolis, incluyendo los accesos que vienen desde Cuernavaca, de Puebla y Tlaxcala, Hidalgo, de Pachuca, Hidalgo y de Toluca. Es decir, si tú quieres darle solución al tema de la movilidad, tienes que verlo a gran escala. Ahora bien, el otro problema es que históricamente siempre se han hecho obras viales desgraciadamente inconclusas. Desde los 1950, cuando se hizo el viaducto, se quedó a la mitad. En los 60 se hizo el periférico, se quedó a la mitad. Pero por falta de recursos, por falta de inteligencia, por falta de ingenio, por falta de decisión, o por falta de qué. Yo creo que por falta de un conocimiento pleno de lo que es la planeación y de que no se pueden estar inventando nuevas obras antes de terminar. Bueno, entonces el periférico se quedó a la mitad, ¿qué más se quedó a la mitad? Después los ejes viales se quedaron a la mitad. El segundo piso se quedó a la mitad, Circuito el circuito interior se quedó a la mitad, cuando se empezó el metro en los 60. Anillo de circunvalación, que fue la primera obra. Entonces, yo creo se que quedó a la mitad. el gran... O sea, nuestros gobernantes siempre nos han dejado a la mitad. No, lo que sucede es que el concepto de ciudad, si tú quieres entender la ciudad a futuro, pues tienes que hacerla a mediano y largo plazo. 6 años no alcanza para hacer grandes obras viales, entonces por eso a veces subestiman el tiempo, es decir, que van a estar y desgraciadamente pues se queda la Ebrard ya lo logró, en un año nos desgració la ciudad. Bueno, a medias, como decía, a medias sí, gracias por corregir. Estamos forzados a completar obras que se iniciaron, pero el problema fuerte yo creo es que tienes que ver no únicamente la estructura de la vialidad de transporte, sino tiene que estar relacionada con la estructura de usos del suelo. O sea, tú tienes que definir dónde quieres las altas densidades, dónde vas a plantear que se puedan construir edificios, ¿verdad?, conjuntos habitacionales, para acercar el transporte y la estructura vial a eso. Pero actualmente todavía hay muchas zonas donde se hacen altas densidades y no está ligado con la vialidad del transporte. Yo no veo la parte metropolitana porque mientras Erubiel siga estando en Toluca y Ebrard en el Distrito Federal y no se pongan de acuerdo, como que pues soslayan todos los problemas que estamos hablando y de los que estamos padeciendo.
Se habla de que debería de estar la Asamblea junto con el Congreso local del Estado de México y la Asamblea del Distrito Federal y ponerse de acuerdo. Se sacan una fotografía y nunca hablan de la zona metropolitana. Y posteriormente nos enteramos recientemente de que hay 3.500 millones de pesos para esta área metropolitana. No sé dónde está. Sí, sabes? bueno, Porque no los he notado. yo creo que el problema es que se origina desde hace mucho tiempo. Entonces estamos actuando como bomberos, nada más tapando o terminando soluciones, pero yo creo que el reto para el siguiente sexenio es cómo integrar todos estos medios de transporte junto con la estructura. Hoy me vine por el periférico y a la hora de dar vuelta a la derecha, sobre el carril derecho, está lleno de hoyos. Y ese periférico es la zona rápida o la vía rápida, no lo alcanzo a entender, viniendo de norte, o sea, del Bronx, hacia donde ustedes viven en el sur, para que quede claro. Maestra en arquitectura, Luz Alicia Lozano Zárate, secretaria general de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Bienvenida, mucho gusto. Muchas gracias, Nino. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias a todos los compañeros por haberme invitado. En efecto, aquí la situación, yo creo que tendríamos que empezar también por la zona metropolitana. La zona metropolitana no se planea como tal. Hoy en día, para la cantidad de habitantes y la extensión territorial que tenemos, deberíamos de planear de manera regional. Si nosotros seguimos haciendo planeación local, aunque sea el Distrito Federal muy grande, vamos a seguir haciendo vialidades que no son continuas, como dicen, a la mitad. Más bien, no se le da continuidad a la vialidad. ¿Y qué es lo que sucede? Que si de por sí no tenemos una estructura vial adecuada, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que como decía dice nuestro amigo Juan Key, ¿sí? Que vamos de ningún lado a ninguna parte, ¿sí? Porque los ejes viales vemos que son unos ejes viales son más cortitos que otros son más largos, otros son más pequeños. ¿Por qué? Porque termina el eje vial y llegamos a no sabemos dónde y no sabemos para dónde seguir, ¿sí? Ahora, yo quiero comentar que realmente el aspecto de la estructura vial que tenemos no es otra cosa más que el reflejo de lo que somos como ciudadanos. Si nosotros estudiamos y analizamos cómo somos nosotros, pues realmente somos exactamente igual que nuestras vialidades. Somos complejos, somos discontinuos, no tenemos continuidad en nuestros actos, ni en nuestra propia idiosincrasia, ni hacia dónde vamos. Una de las situaciones que me preocupa mucho es que hacemos puras vialidades, pero sin embargo no tomamos en cuenta el entorno. La calidad de vida, mucho menos. ¿Sí? Pensamos que todo lo que va a circular son vehículos y vehículos y vehículos. ¿Dónde dejamos al peatón? ¿Dónde dejamos al ciudadano? ¿Dónde dejamos la imagen urbana también? Eso no, por supuesto que no se contempla en ningún proyecto vial. El proyecto vial simplemente son vialidades, son carriles de circulación. Pero, ¿qué pasa con las banquetas? ¿Qué pasa con las situaciones para poder hacer ascenso y descenso de pasajeros cuando el transporte tiene más del 75%, ¿sí? de usuarios más que los vehículos? Y eso lo podemos saber en todos lados. Acompaña el día de hoy el arquitecto Rodolfo Díaz Covarrubias, ex vicepresidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Rodolfo, mucho gusto. Gracias, Nino, nuevamente. Tengo una llamada de tu tía, que eres el más inteligente. Sí, tuvimos que contrarrestar. Digo que no habías hablado. Se me adelantaron. Cuéntame, bienvenido. Claro, muchas gracias, Nino. Oye, pues yo creo que lo que hemos discutido ampliamente ya en esta mesa, en otras fechas y en otros foros, yo creo que se reduce a dos temas, que es la falta de planeación y la voluntad política para ejercer esa planeación. Si es metropolitana, si es el Distrito Federal, si es grandota, si es chiquita, todo lo que discutimos cotidianamente ya lo sabemos. Y yo me imagino que el mejor alcalde del mundo ya lo debe de saber, ya debe de haber instruido a su secretario o a todos los de servicios públicos, pues que el servicio de recolección y limpia no se haga a las 8 de la mañana. Yo creo que el mismo camión que... En una vía rápida, sobre Pues, todo. si no, no tiene chiste. Si no, no tiene chiste. Claro que es importante que la vialidad y el transporte vayan ligados unos con otros. Claro que es importante que no existan camiones de volteo en las vialidades primarias donde se están haciendo los grandes desarrollos. No podemos, las coladeras. claro, no podemos detener una ciudad, no podemos detener el desarrollo demográfico. Simplemente necesitamos tener orden. Y ese orden es la misión que tiene el gobierno.
llegamos aquí, Nino, muy contentos porque sabemos que vamos a verte, porque sabemos que vamos a platicar, No, porque es sabemos gracias mía la fotografía. que nos van a escuchar, pero llegamos, para llegar aquí tenemos que salir 2 horas y media Así antes. es. Sí. Llegas alterado. Y llegas alterado. Entonces, Sin desayunar. son... y sin Eso- desayunar. Entonces Casa yo creo, te Nino, quieren. y a todos estos problemas, de repente ves camiones de publicidad móvil circulando, 4 o 5 camioncitos en las vialidades, anunciando no sé qué. Si estamos viviendo en la ciudad más grande del mundo, La capital de la no República podemos Mexicana. permitir ese tipo de acciones, porque nos llevan a un deterioro económico, como decía José Luis Cortés, 20 millones de horas, hombre, diario, lo que le cuesta, lo que nos cuesta, el deterioro físico, Ese es el que va el en coche. desgaste. Ese Ese es el que va en coche. El que va en transporte público, ¿Quién sabe? quién sabe. No, y el costo monetario para el que va en transporte público a veces representa 25% de su salario. O sea, Claro. porque tiene que Claro. caminar, tomar un pecero, tomar el metro, tomar el metrobús, tomar otro. No existen o los sea, sistemas de transferencia es, modal, como decía eh, Luis Alicia. Además de impresionante. 3 horas y media de, Claro. de transporte. ¿no? Claro. Bueno, también nos acompaña el día de hoy el ingeniero civil Agustín Domínguez. Ingeniero, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Nino, muchas gracias a todos. Nino, empezaré diciéndote que coincido parcialmente con Jorge Jiménez. Hay que hacer vialidades, sí hay que hacer vialidades, no hay que soltarlas. Las vialidades que se están haciendo actualmente, que son concesionadas, finalmente es obra pública y no está teniendo ese tratamiento. El proyecto lo están ejecutando las gentes a las que se contrataron entre privados para hacer ese proyecto. Y verdaderamente no entiendo quién ha sido el que ha estado proyectando la vialidad y el proyecto vial. Quiero decirte que lo habíamos comentado en anteriores programas aquí, ya me tocó verlo el sábado pasado. En ningún lado del mundo tú tienes una caseta de cobro donde tienes que pararte en curva. La pusieron en las bajadas de San Jerónimo y me tocó ver 6 carros más 4 de los aseguradores parados haciendo cuentas ahí porque se dieron un llegue porque tuvieron que pararse para entrar en curva a la caseta. Eso es de las cosas que no se vale. Las vialidades que están utilizando los concesionarios son vialidades que ya nos costaron a todos los mexicanos. Ya pagamos. Lo menos que deberían hacer es entregarlas igual que como estaban o mejor. No se puede ir por la lateral de periférico porque vas cayendo en todas las coladeras. Puros hoyos, En todas las coladeras. A mí me tocó puros hoyos. Y te estoy hablando de periférico en la parte que llega a Reforma. Paseo de la Reforma. Sí, claro. Al lado derecho, lleno de hoyos. Pues sí, porque no tienes más que eso. Ahora, la movilidad la debes utilizar las vialidades, pero ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que hacer un sistema, ¿no? Un sistema de transporte realmente como sistema, un sistema en donde tú tengas el transporte colectivo basado en autobuses, que deberán tener ciertas rutas, en un metrobús que deberá tener también ciertas rutas y no rutas estúpidas como las que han hecho de Xola y alguna otra que le dieron en la Torre al Eje, ¿sí? Sí. Un sistema ¿Esa también es estúpida? Sí, Pues es claro. que tienes Metrobús y tienes metro abajo. Entonces, cuando- Y perdiste la vialidad. ¿Sí? Y luego un sistema de movimiento mayor del Metrobús, que puede ser un tranvía, en donde puedes tener por cada vehículo hasta 350 pasajeros y los llevas cada 2 minutos y medio y va estructurado. Y el sistema integral se complementa con el metro. Que te interrumpa, hermano. Esto sucede porque los ciudadanos hemos ido abdicando de nuestra condición de mandantes frente a los mandatarios. Es decir, la ciudad ha ido creciendo a lo loco, a lo tonto, a lo bárbaro. ¿Por qué? Porque los gobernantes han hecho o lo que les ha convenido, o lo que Dios les dio a entender, o puesto en práctica su inexperiencia y su incultura. Te voy y a su poner otro incultura. ejemplo. Si no hiciera nada, estaría mejor. ¿Dónde está el gran diagnóstico ahorita? ¿Dónde está el gran diagnóstico de la realidad urbana del Valle de México? No existe. No hay. Tienen una película los del Distrito Federal, otra película los del
los del Estado de México en Toluca, otra película en el valle, en la parte de los municipios conurbados, otra película en el gobierno federal que también juega en la vida urbana del Distrito Federal, y juega de manera muy importante. Doy ejemplo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una administración federal que juega un papel importantísimo, etc. No hay esa coordinación. No hay el diagnóstico. ¿Quién lo encarga? Nadie. Nadie encarga el diagnóstico. Decir, hombre, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Ibero, por favor, háganme un diagnóstico para que ahora que entremos, yo Mancera, yo Peña, yo X, ¿no? En la Conagua o en el aeropuerto, podamos saber qué hacer pueda y gobernar que mejor. todos estemos de acuerdo, porque ya se tomó en cuenta a la inteligencia y a la cultura del país, el conocimiento, en la era del conocimiento. Los temas. Y luego, señores ciudadanos, aquí está lo que dicen los sabios, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? Oiga, pues está bien, está mal, Entonces ya tendrían el respaldo popular y el respaldo intelectual, y no que sucede al revés. Cuando llegan al poder empiezan a ver a quién se le ocurre, favorecen unos cuates, le preguntan a otros, sin una planeación, como decía Alicia Lozano y como decía Cortés Rocha. Entonces nosotros necesitamos, con urgencia, convocar a las universidades, a los expertos, a los interesados, al gran diagnóstico, que obviamente después del diagnóstico viene la propuesta. Señores, con base en esta realidad, proponemos que se haga esto. La ciudad es como es, no como quisiéramos que sea. Ahora tenemos que hacer la ciudad del futuro, planeación a mediano y largo plazo, como decía Cortés Rocha, planeación para saber cómo queremos que sea, con base en lo que ya está. No vamos a poder tirar el segundo piso, tirar el metro, tirar la avenida Cuauhtémoc, tirar el metro. No, ya no podemos pero no podemos cambiar, permitir lo que está pasando tampoco. Correcto, vamos por eso ¿Y qué a vamos corregir. a hacer para corregirlo y pedirle? Hay A que ver, Nino, perdón, ¿sabes Cortés una Delgado, cosa? discúlpame. ¿Sabes una cosa, me Nino? confundí con Yo no me subo al segundo piso. Perdón. En la zona no me subo al segundo piso, en la zona de San Jerónimo, porque me van a cobrar doble. Yo traigo, espérame, yo traigo mi aparato de la llave, la tarjeta llave y el aparato TAC. Y como ahí pusieron un sistema para que lea los dos, pues va a leer los dos y voy a pagar 2 veces. Claro que sí, por supuesto que sí, ya lo comenté, ya pedí que me hicieran una resolución, no me han contestado. Y los aparatos que tienes son 2 lectores Pues deja uno diferentes. en tu casa. No, pon uno encima del otro. Y entonces después No, tienes los que voy a hacer hacer colas. enojar, los voy a hacer enojar. Y tienes que hacer cola en todos lados. 14 horas. ¿14 qué? 14 horas, 2 de la tarde. Entonces, todas estas salidas de las autopistas que van a lechería y todo eso, es cambio de personal en las cajas. Y se suspende el cobro. Y entonces tú empiezas a tocar mentadas de madre pensando que algo sucedió, ¿no? Es que está entregando un cajero a otro cajero. 14 horas. Cuentas Sí. claras. No ¿Cuánto puede quedó? ser, no puede Mira, ser, Nino. no puede ser. José Si Luis. es de paga, no es Hay una gratis. autoridad que tiene que estar pensando Luis. y viendo esas cosas. Hizo un análisis de todas las obras. Pero no Cortés Rocha. No, José Luis Cortés Delgado. Hizo un análisis muy interesante, me hizo reflexionar y pensar en que sean todas las obras importantes de la Ciudad de México desde 1950 para adelante, viaducto, periférico, etcétera, han quedado todas inconclusas. Hasta esta administración, Marcelo Ebrard continuó y medio terminó, no acabado el circuito interior y empezó otra obra. Pero me hizo reflexionar que lo que falta en nuestro país son programas institucionales, que vayan más allá. Hace unos programas platicábamos que hemos tenido 17 jefes de gobierno regentes en la ciudad y cada uno ha querido hacer su propio programa. Tú lo citaste de memoria. Uno por uno. Y me lo sé lamentablemente. Y todos han querido ser presidentes de la República y hasta ahorita afortunadamente nadie lo ha logrado. Nadie. Pero bueno, hay un ejemplo muy bonito. un presidente legítimo. No. Ya, no empieces. No caigamos en provocaciones. Bueno, el funeral de ayer. El funeral. Mira, yo creo que hay ejemplos que México debería de tomar. Por ejemplo, Francia es un ejemplo. Cuando el presidente Valéry Giscard d'Estaing organizó los eventos y las grandes obras de París para el 89, para el bicentenario de la Revolución Francesa 1989, Valéry Giscard d'Estaing no llegaba ni con 2 reelecciones a esa fecha. Sin embargo, él nombró a una persona que hiciera cargo de las obras de 1989 en París.
Cuando él pierde la elección, siendo Valéry Giscard d'Estaing presidente de derecha, etcétera, etcétera, y pierde la elección con François Mitterrand, le renuncian todos los ministerios, o sea, todos los ministros al presidente, y cuando llega el encargado de las obras de París, dice, no, usted se queda. Oiga, pero si yo soy del PAN y usted es del PRD, no importa, usted se queda, porque usted tiene un programa institucional para París, ya están las obras de París del 89, que todo el mundo vamos a ver. O sea, hay más importante que la política es la institucionalidad de los programas, es el país. Por eso quedan las cosas como quedan. Entonces es muy importante. También, haciendo referencia y pensando en lo que hemos estado platicando, yo veía aquí José Luis Cortés, que es director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Los directores de escuelas de arquitectura, de urbanismo, de ingeniería, tienen una gran responsabilidad. Porque no nada más es transmitir las clases de arquitectura, sino en este momento formar hombres. México necesita hombres comprometidos con un país que tengan la conciencia de hacer las cosas. El nivel federal, con los gobiernos estatales que conforman la megalópolis y la Ciudad de México, el Distrito Federal, ponerse de acuerdo en las grandes comisiones, en el tema del agua, en el tema de la seguridad, en el tema de la movilidad. Si no se hace, la ciudad deja de ser competitiva, y en el mundo globalizado, si queremos triunfar, tenemos que ser competitivos, y este tema de la movilidad nos está poniendo en un lugar muy lejano de la competitividad, y es una improductividad terrible, y es una frustración, como decías tú, con graves problemas de salud y graves problemas que se están creando en nuestra sociedad. Todos los que queremos la ciudad, yo creo que lo que más anhelamos es poder tener el plan de gran visión, ya con una visión de 20 años y no o más. Entonces, eso es en lo que tenemos que presionar todos, y que se den los nombres de quienes van a hacer los estudios de origen y destino, como se decía, los grandes diagnósticos de cómo está la situación real y qué es lo que queremos de esta ciudad. Yo nunca he escuchado en los últimos 6 años de estos programas de origen y destino. Yo no he visto un plan rector del transporte, yo no he visto absolutamente nada que tenga que ver con el Distrito Federal, como que vamos a la y se va. El plan existe desde hace Doctor Ramón Ojeda. Nino, yo nada más quisiera, me disculpen para concluir, agradecer la oportunidad de participar con este interesantísimo grupo y destacar dos aspectos. Uno, vivimos en un área metropolitana, megalopolitana, como decía Cortés Delgado, en donde casi 1 de cada 5 mexicanos habita aquí. Si la quinta parte, esta es la quinta parte del país, pero no nada más es la quinta parte en volumen o en demografía, es también una parte importantísima, quizá más de la quinta, en materia económica. En materia política, aquí está el cogollo, aquí está la mera mata de donde surgen. Aquí, en esta ciudad, se han preparado a los presidentes de la República, lo mismo Calderón que Peña Nieto, o que López Obrador, o que López Mateos, ¿no? Aquí tenemos nosotros el centro de la cultura, el centro histórico, etcétera. Tenemos un Valle de México que tiene un peso para el país importantísimo, y por lo tanto tiene retos demográficos, urbanísticos, de seguridad, de salud, de significación internacional, de conectividad, de lo que se nos ocurra. Aquí se manejan los grandes negocios, aquí vive el hombre más rico del mundo, no vive en Tamaulipas o en Catemaco, ¿no? Entonces, ni en Nueva York, ni en Japón, ni en Orizaba, que es la capital del mundo. Entonces, sí, tenemos que rescatar, tenemos que rescatar la personalidad y la significación de esta ciudad. Es atemorizante que en el dichoso llamado gabinete de transición no se advierta una perspectiva nueva respecto al área megalopolitana. Es decir, debería ser casi una figura, como está diciendo Raigadas, una figura especial, diciendo, señores, esto se cuece aparte, y por lo tanto he nombrado a fulanito, sutanito y menganito para que vean qué va a pasar. Y Peña lo vivió y lo sufrió. Hombre, fue diputado y fue gobernador del Estado de México, pero no hay esa visión en nuestros gobernantes. No la tuvo Calderón, que estudió aquí, que fue asambleísta aquí, que fue presidente de partido aquí, que fue diputado aquí, no secretario estaba aquí, no tuvo esa visión. Ahora da la impresión de que tampoco el licenciado Peña la está teniendo. Eso es preocupante, que el gobierno no vea que existe aquí un fenómeno complejísimo, como dijo Alicia, complejísimo,
que es este tejido urbano, humano y económico de la ciudad, en donde empiezan ya a suceder cosas como vimos con las redes sociales, de terrorismo, de pánico, de ciberataques, etcétera, etcétera. Es decir, este es un conglomerado humano en grave riesgo. Ojalá que los próximos gobiernos, el federal, el de la Ciudad de México perredista y los actuales delegados del gobierno del Estado de México vean a como una cosa especial, que ya no la sigan viendo como la delegación Cuauhtémoc, el Distrito Federal, el de Estado de México, el no sé qué. No, esto es una realidad, insisto, diferente, como si fuera un fideicomiso, como si fuera un planeta aparte.